Continuamos en vivo en Sama Noticias, como cada martes. Ya está junto a nosotros Maximiliano Martínez para hablar sobre temas internacionales y no tanto. ¿Cómo está, maestro? ¿Todo bien? Qué placer tenerlo acá. No, ¿Cómo Sergio, anda? el placer es mío. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre lo sucedido el fin de semana en España, una elección que sufrió bastante el actual presidente Sánchez, que lo ha llevado, entre otras cosas, a determinar el adelantamiento de las elecciones, ¿no? El adelantamiento de las elecciones para justamente el 23 de julio y tratar de darle una salida lo más rápido posible al gobierno. Darle una salida o tratar de adelantar también y ver si se tiene la posibilidad de por lo menos poder acercar algo. Ha sido muy sorprendente la cuestión de las elecciones en España, justamente por cómo se ha dado geográficamente en el territorio o en la península ibérica. Nunca, y es una palabra que solamente los poetas se permiten, pero nosotros la vamos a intentar poner, es el hecho de decir que nunca se imaginaron que podían llegar a tener este tipo de derrota, porque ha sido una derrota catastrófica en el hecho de las alcaidías, comunidades, municipios que han perdido y además de la forma en que lo han perdido. Bueno, entre otras cosas me sorprendió, debo decirlo, Maxi, este proceso que hay para llamar a las elecciones, que entre otras cosas implica pedirle permiso al rey. Bueno, ¿no? Que queda muy de cuenta, perdón, pero es muy de literatura infantil. Lo quiero poner en ese plano. Me sorprendió al leerlo y lo tomo de esa forma. No sé si está bien o está mal. Está bien, no creo que hayan cosas buenas ni malas, creo que hay, que hay cosas relativas y subjetivas. La cuestión de pedirle el permiso al rey sigue siendo una cuestión extremadamente simbólica que se mantiene. Es una cuestión folclórica y cultural, pero no sé si lo es tan así como lo planteás, porque el rey ha tenido una importancia manifiesta en la historia de España. Está más de decir esto, pero me refiero a la importancia que el rey ha tenido en los últimos 100 años, ¿está bien? El simbolismo de la corona española en la historia de España, en la llegada o en la época de la República, luego en la Guerra Civil Española, posteriormente al proceso franquista y luego en la vuelta a la democracia, llamémosle de esta forma, en la década del 70 con los pactos de la Moncloa. Y entender dentro de este complejo proceso la importancia que ha tenido el PSOE, el Partido Socialista Español, que es uno de los más antiguos de Europa, junto al Partido Socialdemócrata Alemán, desde 1879 creo el PSOE, y cómo ha perdido este terreno, porque bueno, desde 1978 hasta la actualidad era el que más presidentes había ofrecido a España, y cómo ha perdido frente al PP, al Partido Popular y a Vox. Que aquí es donde viene esta cuestión. Eso iba a preguntarte, hay que, espejarse de alguna forma en lo que sucede en otros lugares con partidos tradicionales que pierden pierden terreno al menos ante las apariciones de estas expresiones de ultraderecha, ¿o no? Si nosotros lo pensáramos socialmente o políticamente, históricamente, desde la ciencia propiamente dicha, de la ciencia política, de las ciencias sociales, humanas, históricas, yo te diría que rotundamente no. ¿Está bien? Pero si yo impongo dentro de esta pregunta tu disciplina, que es la del periodismo, vos tranquilamente me podrías decir que sí. ¿Está bien? Porque hay todo un aparato mediático alrededor para mostrar todo el avance de la derecha que se está dando en casi toda Europa. ¿Está bien? No olvidemos de el papel simbólico de Le Pen en Francia, la cuestión de Italia y hoy España. ¿Está bien? Y hoy también todo el aparato que hay alrededor de la Argentina y el avance de esta derecha liberal conservadora. ¿Está bien? Que está muy relacionada al Vox también, ¿eh? Por supuesto, a ver, sin lugar a dudas, de la misma forma que Podemos, que es el partido que prácticamente
ha muerto, por decirlo así, en España, porque este 1% fue prácticamente el golpe de gracia que se le ha dado, que también ha sido vinculado a las estructuras neopopulistas de Latinoamérica. A ver, fíjate que hay un movimiento prácticamente de un tablero de ajedrez, como piezas en un determinado momento se mueven y aparecen otras. La cuestión es que España tiene una impronta cultural vinculada al conservadurismo, digámoslo más específicamente, la derecha como una cuestión metafísica, ¿está bien? Y la impronta de las comunidades donde se ha impuesto hoy en día esta cuestión del PP y Vox. Son los lugares, tengamos en cuenta eso. Han perdido Madrid, ¿está bien? Han perdido Valencia, Sevilla. Caso aparte es pensar en la comunidad de Barcelona y los Países Vascos, que van a ser históricamente reductos de resistencia. Pero el centro prácticamente del país, la meseta, la cuestión, la parte cantábrica han perdido. ¿Está bien? Eso es extremadamente simbólico y es lo que lleva a Sánchez a adelantar las elecciones, como decir, bueno, perdimos, vámonos lo más rápido posible, o quizás quiere darle un golpe de gracia a Podemos y de esa forma pensar en un futuro o proyectar a un futuro un reordenamiento del PSOE, porque no se puede negar el simbolismo que el PSOE tiene. 1879, ¿está bien? Pero de la forma en que ha perdido... pensar que Podemos formalizar gobierno gracias a Podemos, porque fue así. Fue así. Por Pedro Sánchez quizás en este momento lo está tirando hacia atrás. Pero es que sin lugar a dudas, y cuando ves un 1% y vos sumás todo eso frente al conservadurismo de el PPP y la ultraderecha, llamémosle, no me gusta esto de ultraderecha en el siglo XXI, pero usemos la conceptualización de los medios de comunicación de Vox, conllevan a pensar que Podemos es más lastre que timón. ¿Está bien? Entonces, y en los lugares donde justamente pierde es lo que lleva a un reposicionamiento. Yo me gustaría ver, y lo pienso, qué pasaría en los Países Vascos y qué pasaría en Barcelona, porque ¿dónde se ubica el centro industrial de España? La industria española, ¿dónde está? Las fábricas españolas, el sistema industrial español, ¿dónde está? En los Países Bajos y en Cataluña. ¿Está bien? O sea que pensemos que el movimiento obrero en esos lugares tiene un peso específico muy importante. ¿Está bien? Si bien hay un avance extremo de estos sectores de derecha, hay que ver cómo chocan, digámoslo de alguna forma, en determinados momentos con estos sectores obreros que históricamente han estado más cerca del PSOE que de los movimientos de derecha. Bien. Bueno, Maxi, hay otro tema que vamos a tratar en esta jornada y tiene que ver con esta inmediatez periodística a la cual te referís, y es específicamente lo sucedido hace unos días en el Estadio del Bicentenario, en donde no se dejó ingresar o se resistió el ingreso de un excombatiente que iba con su remera y su gorra referida a Malvinas al Estadio del Bicentenario. Yo expresé en algún momento, en las redes sociales más que nada, que el gobierno mundial de FIFA se había tratado de imponer ante lo sucedido o ante esta expresión de Naveda. ¿Cuál es la lectura que hay que hacer en una situación que es totalmente importante y que quizás no ha tenido esa relevancia? Si nosotros pensamos, siempre esta cuestión de pensar y reflexionar, ¿quién tiene más países adheridos a una institución mundial de características mundiales, valga la redundancia? ¿La ONU o la FIFA? La FIFA. ¿Está bien? Dentro de la FIFA conviven países como Corea del Norte, Irán, Estados Unidos, Israel, Palestina, ¿está bien? Argentina, Inglaterra. O sea que me permite pensar que la FIFA tiene más importancia que la ONU. Claro. ¿Está Además, bien? determinó porque un país quiso prohibir el ingreso de otro, el traslado de un mundial, de arranque, ¿no? Para que veamos ese poderío. Pero es que veamos también las causas que llevan a que se le quite el mundial a Indonesia y se lo entreguen a la Argentina. Justamente porque Indonesia no quería que Israel participe por el problema con Palestina. A ver, Indonesia también tiene una política histórica de derechos humanos que es bastante compleja, pero ante río revuelto,
ganancia de pescadores, y bueno, Chiqui Tapia, sanjuanino, aprovechó la oportunidad para traer el Mundial a la Argentina. Pero ahora bien, ¿cuál es la cuestión que se puede leer de trasfondo? La cuestión de que la FIFA pareciera que tiene soberanía sobre los territorios a los cuales lleva el Mundial, ¿está bien? Pero esa soberanía a veces es una soberanía delegada y a veces no, porque en Qatar le permitió a Qatar llevar adelante las prácticas que tiene su teocracia, como por ejemplo no permitir la cuestión del colectivo LGTB en su Mundial, pero en la Argentina, por ejemplo, prohibió esta manifestación de que un excombatiente entre con una simbolización sobre la guerra de Malvinas, justamente participando Inglaterra en este Mundial y estando Argentina. Y en el país que se lleva adelante se impone que se quiten los nombres de un estadio como el Islas Malvinas de Mendoza, mundialista, histórico, se tape la simbología que el estadio tiene y llegamos a la cúlmine de esto, de no permitirle ingresar a un excombatiente porque llevaba una simbología. Ahora bien, yo me pregunto esto, ¿se llegó en un momento pensar en que el Estadio Bicentenario de San Juan no llevara el nombre de Bicentenario porque atentaba contra los intereses de España? O sea que nos íbamos 200 años atrás, pero sobre Argentina. Si nos guiamos desde ese punto de vista, ningún país podría jugar al fútbol contra ningún país. Está bien, porque Israel no tendría que estar porque está Palestina. Francia no tendría que jugar porque por todos el proceso colonial que llegó a mediados del siglo XIX en África y en Asia. Ni hablar de lo que hicieron los belgas, ni hablar de lo que han hecho los holandeses. Entonces no podríamos jugar al fútbol. Ahora bien, ¿cuál es la intencionalidad esta de no comprometerse políticamente? No comprometerse políticamente cuando el fútbol es el deporte más político del mundo. Porque, a ver, es extremadamente complejo Es que este hecho termina siendo un compromiso político. Y es un hecho usado políticamente también claro. Después. ¿Está bien? Porque, a ver, nos apropiamos de esto y usamos también esa cuestión para posicionarnos políticamente. ¿Está bien? Porque, a ver, el excombatiente ha llegado, don Naveda, ha llegado a los medios de comunicación nacional. ¿Está bien? Ha sido entrevistado por casi todos los sectores periodísticos de la Argentina, tanto los oficialistas como los opositores. Y en eso casi todos han coincidido en que no debe llevarse adelante esta cuestión que la FIFA intenta llevar de no permitir, entre comillas, manifestaciones políticas cuando en fútbol, el fútbol simbólicamente en sí mismo es una manifestación política. Pensá en las camisetas, pensá en los escudos. ¿Está bien? Recién pasaba el escudo de España. Himnos. ¿Cómo? En los himnos. Bueno, los himnos, pero es que, a ver, hay una cuestión de la cual la FIFA se agarra. Y esto es casi una pregunta de examen. ¿A quién representa la selección? ¿A quiénes representan las selecciones de fútbol de los países? La gran mayoría te respondería que representan a los países, a los estados. Y la respuesta es no. Representan a las asociaciones del fútbol de cada uno de sus países. Esas asociaciones teóricamente son reconocidas por el Estado a través de la personería jurídica, pero tienen independencia y soberanía, que esas asociaciones delegan en la FIFA. ¿Está bien? O sea que desde ese punto de vista, la FIFA, entre comillas, volvemos otra vez a usarla, tiene la potestad y la soberanía para no permitirle entrar a un excombatiente de Malvinas. Una locura. ¿Está bien? Porque en realidad ese excombatiente debería entrar gratis al estadio y deberían entrar todos los excombatientes gratis. ¿Está bien? Pensemos en el Día del Veterano en Estados Unidos. Claro. ¿Está bien? Pensemos en el Día del Veterano en Estados Unidos, de todos sus veteranos, de todas las guerras, y los beneficios que tienen. Y aquí, no permitirle entrar, y sumado a una persona vinculada al fútbol. ¿Está bien? Indistintamente, es una persona vinculada al fútbol, pero es un excombatiente antes. ¿Está bien? Que entregó, o quiso entregar su vida, o entregó la vida de sus compañeros, de sus hermanos, de sus amigos, ¿está bien? Por una causa. Entonces se respeta, y esa causa es Argentina. Entonces no podés permitir ni delegar la soberanía de tu país en una entidad que económicamente e históricamente, desde hace 20, 30 años atrás, ya no piensa en el fútbol en clave lúdica, sino que la piensa en clave económica. Totalmente. Maxi, muy clarito, muchas gracias como siempre. Por favor, un placer. A sus órdenes, y es un placer estar acá siempre.